Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más al Museo de Arte Moderno de Medellín. Saludamos de manera muy especial a la audiencia que hoy nos sigue vía streaming y a través de las redes sociales del museo. Es un inmenso privilegio recibir el día de hoy a Álvaro Restrepo, buen amigo, a quien admiramos y apreciamos muchísimo en esta casa. Esta charla del día de hoy de Álvaro hace parte del ciclo de conferencias El Lugar del Arte, un ciclo que nos propusimos hacer a propósito de la celebración de los 40 años de vida del museo. Decidimos invitar a un grupo de artistas, de pensadores y de intelectuales precisamente a reflexionar y a pensar sobre el lugar del arte en el mundo actual. Es así como algunas de las preguntas que han girado estas charlas de este ciclo han sido: ¿es posible pensar el poder y transformar la política a través del arte? ¿Cómo contribuye el arte a la vida en comunidad? ¿El arte nos ayuda a comprender nuestra existencia? Si bien recuerdan, empezamos en el mes de junio con la conferencia de la curadora María Llovino, quien abordó la responsabilidad ética de los artistas. Más adelante, en julio, tuvimos la presencia de Jaime Cerón, subdirector de IDARTES, quien abordó la pregunta por el arte como una forma política de resistencia. En el mes de agosto recibimos a la historiadora Carmen María Jaramillo, quien habló sobre el lugar de las mujeres en el arte en Colombia, principalmente la historia fascinante de dos mujeres artistas pioneras, Carolina Cárdenas y Ena Rodríguez, unas de las primeras mujeres en acceder a la academia y a la institución formal del arte en Colombia en el siglo XX. En esta ocasión contamos con la presencia de Álvaro Restrepo, bailarín, coreógrafo y pedagogo, fundador y director de la compañía El Colegio del Cuerpo. El título de la conferencia o de la charla de Álvaro el día de hoy es El cuerpo como lugar del arte, la vida como obra de arte. Antes de cederle la palabra a Álvaro, les anticipamos que la próxima conferencia de este ciclo de charlas, que es posible gracias al compromiso de la Alcaldía de Medellín, será con el profesor Efrén Giraldo, profesor titular del Departamento de Humanidades de la Universidad EAFIT, en el mes de noviembre. Muy pronto avisaremos la fecha exacta y la hora. Así que, Álvaro, una vez más, bienvenido al museo, y nos da mucha alegría poder contar hoy con tus reflexiones y con tu pensamiento, no solamente tu experiencia en el Colegio del Cuerpo, sino también tu experiencia como artista, pedagogo y pensador de la cultura en Colombia. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mechas o María Mercedes. Y realmente me siento muy conmovido y muy emocionado de estar en mi ciudad natal, en Medellín. Yo durante mucho tiempo, les confieso que yo negaba que había nacido en Medellín, y yo decía que había nacido en Cartagena, porque mi familia, mi padre y mi madre son cartageneros, y yo pasé los momentos más felices de mi infancia en Cartagena con mi tía abuela Maruja de León, que era pianista, organista, y esos eran los momentos donde yo realmente era yo. Entonces siempre soñé con volver a Cartagena, tratar de una manera un poco romántica e ilusa, tratar de regresar a esos días de infancia, a redescubrir esa Cartagena que ya no existe, ese centro histórico que hoy ya no es un centro histórico, sino un centro histérico, y un poco pues tratar de recuperar esos años, esos momentos de felicidad de la infancia que son tan escasos. Yo estoy convencido de que la gran mayoría de los seres humanos somos niños heridos, y somos niños que llevamos escrito en el cuerpo una cantidad de cosas que nos marcan para el resto de la vida. Yo creo que cuando Mechas me llamó y me dijo un ciclo de conferencias, y también quiero agradecerle a Manuela, Manuela Alarcón, ¿no? Con quien también hemos estado hablando, y con todo el equipo del museo, de este lugar que me da una envidia impresionante, porque realmente
es un lugar y la respuesta de ver una sala colmada aquí con personas que vienen a escuchar reflexiones sobre el arte me conmueve mucho porque no es el caso en Cartagena. En Cartagena es mucho más difícil mover a la gente y motivarlas, pero sabemos que esta es una sociedad muy seria y que se toma en serio la vida, y eso me parece a mí muy, muy conmovedor y muy fuerte. Pero cuando me decían el lugar del arte, yo siempre hablo del cuerpo como el lugar donde acontece nuestra vida. El primer lugar donde acontece nuestra vida es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestra casa, es nuestra primera y nuestra última frontera. Nuestro cuerpo es nuestro tiempo. No tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Y no somos un cuerpo, somos un tiempo. Y ese reloj biológico que somos, con este corazón y este tic-tac implacable que nos va marcando la cuenta regresiva, o mejor, la cuenta progresiva, no seamos pesimistas. La cuenta regresiva es impresionante. Yo le digo muchas veces a los muchachos en el Colegio del Cuerpo que yo le voy a cambiar el nombre un día a este proyecto que creé en el año de 1997, cuando algunos de ustedes no habían nacido, hace 21 años, y que se me ocurrió llamar el Colegio del Cuerpo, que algún día voy a cambiarle el nombre y lo voy a llamar el Colegio del Tiempo. Porque realmente lo que venimos a hacer allí, además de aprender a bailar, o no aprender a bailar, porque en Cartagena todo el mundo baila, y baila mucho mejor que yo, y que allá todo el mundo baila como, este es un país que baila. En este país todos bailamos, flacos, gordos, mujeres, hombres, niños, niñas, viejos, jóvenes. Este es un país que baila. Pero la dimensión profesional, la dimensión de la danza como un oficio es lo que nosotros les transmitimos a estos muchachos. Entonces yo lo que les digo a ellos, muchachos, ustedes no vienen aquí a aprender a comunicarse y expresarse con su cuerpo. Ustedes vienen aquí a cuidar, aprender a cuidar su tiempo. Porque como dice el gran filósofo paisa Juanes, la vida es un ratico. Y yo cuando me veo yo en el espejo por las mañanas y digo, no joda, 61 años. ¿En qué momento pasó esta vaina? ¿Cómo hago para detener esto? Y no hay manera de detenerlo. Y así vamos todos cabalgando en el mismo caballito. A veces los jóvenes piensan que van a ser jóvenes toda la vida y ven a los pobres viejos allá adelante como unas víctimas. Pero todos estamos en el mismo proceso. Y yo creo que si a nosotros nos enseñaran desde niños en el colegio, lo más importante que nos deberían enseñar no es matemáticas, ciencia, lenguaje, etcétera, sino a respetar nuestro tiempo, a conocer nuestro tiempo, a conocer nuestro cuerpo, a valorar a los ancianos y a saber. Por eso yo esa relación que tuve con mi abuela, de la que empecé hablando, mi tía abuela Maruja de León, es para mí un tesoro, porque ella me hizo entender la belleza del tiempo, la belleza de la experiencia, la belleza de la sabiduría, además de que era una gran organista y una gran pianista, era una mujer extraordinaria. Entonces, vengo a hablar del tiempo más que del cuerpo. Y vengo a hablar del lugar del tiempo, del lugar del arte. Y para mí, el lugar donde el arte ocurrió y donde lo descubrí, pues fue en Cartagena, por supuesto, como lugar geográfico, pero como lugar existencial, como lugar, fue mi propio cuerpo. Y yo encontré mi cuerpo muy viejo, a los 24 años. 24 años para empezar una profesión de bailarín es una edad avanzadísima, es una edad, mejor dicho, los bailarines a los 24 años ya están pensando en la pensión, en el retiro, en la artritis, en toda una cantidad de vainas. Y yo a los 24 años descubrí que tenía un cuerpo, que era un cuerpo. Y para mí fue un momento de epifanía, un momento de resurrección, un momento de empezar a vivir por primera vez
Y yo considero que antes de empezar a bailar, antes de haber descubierto la danza, yo había estado medio muerto. Había estado viviendo en un cuerpo que no me servía para nada. Mi cuerpo me servía únicamente para transportar una cabezota de un lugar a otro. Pero no tenía ni idea qué hacer con esto que me colgaba del cuello. No sabía que las ideas también eran mi cuerpo, que mi cabeza también era mi cuerpo. Y el momento en que encontré la danza fue un momento, como les digo, de resurrección total. Yo he querido comenzar hoy, apaguemos esa luz que es para, mostrando estas imágenes de mi última obra, que acabo de estrenar en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, que es un homenaje, se llama Sacrificio, con X, Sacrificio, la consagración de la paz. Y es un homenaje al Premio Nobel de Paz 2016 que recibió nuestro país y al gran esfuerzo del proceso de paz, con todos sus defectos, sus debilidades, con todo lo que podamos criticarle, a ese intento desesperado que hicimos por parar la demencia. Y yo creé entonces esta ceremonia que llamé Sacrificio, la consagración de la paz, que es una obra para 20 bailarines, un coro de 28 cantantes de la Ópera de Colombia, un ensamble de percusión de México, una actriz y una cantadora de alabados. La estrenamos en el Teatro Mayor 2 veces, nos fue muy bien, sala repleta, fue una gran satisfacción, y la próxima semana nos vamos para México, porque la obra es una coproducción colombo-mexicana, la vamos a presentar en México con un coro mexicano, con el grupo de percusión de México, la música compuesta especialmente para la obra por el compositor mexicano residente en Nueva York y profesor en Juilliard, Samuel Seaman. Y es una obra en la que yo he hecho como un compendio de mis obras anteriores, todos esos objetos, esos huesos, esos palos, esos caracoles, son objetos que me han acompañado a lo largo de mis 40 años ya de danza. Y los reuní en esta obra como una forma de hacer como una retrospectiva. En un momento dado me asusté porque dije, oiga, cuando uno empieza a hacer retrospectivas es cuando está como que barriendo para entregar. Pero no, todavía no estoy barriendo para entregar. Pero traté de sacar todos estos objetos y empecé a usar todas esas máscaras y esos utilería como una forma de hacer un ejercicio de memoria sobre mi propio proceso. Y lo que yo quería decir, y es que con mis 61 años no he vivido un solo día en paz en este país. Y a mí me duele profundamente eso. Antes, yo me acuerdo cuando era niño, no se hablaba de guerrillas, se hablaba de bandoleros. Después se hablaba de marimberos, después se habló no sé qué. Empezó toda una transformación de todos los males que se han ido acumulando como capas de la cebolla en este país nuestro tan adolorido y tan sufrido. Y entonces yo quise hacer un recuerdo de este país que tanto nos duele. Hay imágenes que son, por supuesto, muy crísticas, muy que vienen de la educación que hemos recibido, de la educación católica, de la educación judeocristiana, del cuerpo torturado, del cuerpo masacrado, del cuerpo negado. Allí vemos a estas mujeres cargadas como si fueran pedazos de carne. Es una metáfora sobre la violencia. La obra está dividida en dos partes. Tiene un primer movimiento que se llama la adoración de la tierra, y la segunda parte se llama el sacrificio. Y se llama así porque yo empecé a trabajar con la obra de Stravinsky, La consagración de la primavera, y quería utilizar la música de Stravinsky. La obra de Stravinsky está dividida en esos dos movimientos, la adoración de la tierra y el sacrificio. Y yo lo interpreté como la adoración de la tierra, como la obsesión por la tierra, que es lo que nos ha llevado a esta guerra horrenda, la codicia por la tierra, el territorio, la lucha por el territorio. Y por eso el primer movimiento es un movimiento muy bélico, es un movimiento absolutamente masculino, machista, todo lo que nos han enseñado a hacer los hombres en este país. Y el segundo movimiento en la obra de Stravinsky se llama el sacrificio.
Y es, en la obra de Stravinsky, pues es un sacrificio de una virgen, es un rito pagano de fertilidad, el sacrificio de una virgen para la fertilidad de la tierra. En el caso nuestro es un rito del perdón. Lo único que va a detener esta sangría y esta demencia en la que ha vivido este país nuestro, por más que nos cueste lo que nos cueste, es el perdón. Pero es el perdón con la verdad, porque el perdón sin verdad no se da. Las víctimas, ¿qué dicen? Tenemos que tener a quién perdonar. Necesitamos saber qué pasó y allí podremos perdonar. Y yo creo que el perdón lo van a liderar las mujeres en este país. Las mujeres que son las que más han sufrido, las mujeres a las que más han violado, las mujeres que más han sufrido en su cuerpo, territorio, todas las vejaciones, son las que tienen que liderar el perdón en este país. Y las que nos tienen que mostrar una nueva sensibilidad a los machos, a los varones que hemos causado estos horrores. Y esto no solo en Colombia, esto es un problema de la humanidad. Y el cuerpo de la mujer, bueno, estos son diferentes momentos de la obra en que ojalá la podamos traer a Medellín y la podamos hacer aquí. Bueno, allá han pasado varias imágenes de estas. Esta es la compañía, son los miembros de la compañía, el núcleo profesional del colegio, que son 11 bailarines más 9 estudiantes, hacen 20. Esos caracoles, por ejemplo, yo los usé en una obra que hice dedicada a mi hermano Gonzalo, mi hermano mayor, que es autista y sordomudo. Y mi hermano, para mí el caracol era el símbolo del aislamiento de mi hermano. Ese ser muy frágil que está dentro, la madre del caracol y la coraza que lo protege. Y yo quise entonces traer esos caracoles. Cuando yo hice esa obra que llamé La enfermedad del ángel, eran 35 caracoles, porque en ese momento yo tenía 35 años, que eran los 35 años que yo había vivido sin mi hermano. Entonces por eso llamé la obra La enfermedad del ángel y utilicé los caracoles. Aquí los caracoles se volvieron más vaginas, se volvieron más sexos, los sexos de las mujeres reventados. Este es un momento el momento del segundo movimiento, que es un momento más como de renacimiento y como de renovación, que es lo que yo pienso que tiene que pasar con el tema de la guerra en este país. Bueno, quiero mostrarles otra cosa antes de hablar de otra cosa. Y es lo siguiente. Hace unos años yo hice, y esta es mi última obra. Yo quiero mostrarles unas imágenes de mi primera obra. Cuando yo empecé y descubrí mi cuerpo, hice mi primer solo que traje aquí a Medellín, lo presenté en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Estamos hablando de 1987. Y yo hice un homenaje al poeta español Federico García Lorca en el cincuentenario de su asesinato. Yo lo hice primero en Nueva York, hice una versión de una obra y después cuando llegué a Colombia con la artista María Teresa Hincapié y con José Alejandro Restrepo, dos grandes artistas de hoy, María Teresa fallecida, una gran bailarina, además de performer. Pero se me salió esa vaina ya. ¿Qué es eso de la educación? ¿Qué es eso? Espérense, no revele las vainas, hombre. Espérense. Les quiero mostrar estas fotos que yo hice con Rubén Afanador. ¿Podemos apagar esta luz de aquí? Con Rubén Afanador. Voy a estar con Rubén ahora en el Festival Gabo, en un conversatorio. Y estas son imágenes que hicimos con Rubén en el desierto de la Candelaria y de la Tatacoa, como homenaje a Armero, a la tragedia de Armero. Esos son mis pies. Ese soy yo, como voy a quedar después del Colegio del Cuerpo. Todas estas son imágenes del homenaje a Armero. ¿Podemos apagar un poco la sala para que se vean un poco más nítidas?
Gran fotógrafo Rubén. Y Rubén, cuando empezamos a colaborar, su trabajo se transformó también, y el mío también. Estas fotos las hicimos en el volcán de barro del Totumo, cerca de Cartagena. Y son unas imágenes que a mí me tocan mucho porque para mí esta imagen, por ejemplo, de la bola de cristal es lo que el arte puede hacer, ¿no? Lo que el arte logra, la alquimia del arte. Esto es en Galera Zamba. Por ahí vino la avalancha de Armero, por este barranco. Y este solo que yo hacía en homenaje a Lorca, lo hacía con el cuerpo completamente desnudo, pintado de rojo y negro, como una serpiente, el escenario completamente cubierto de tierra y con un cántaro de guérregue, con un polvo de azafrán con el que yo dibujaba un símbolo de la alquimia, el símbolo del andrógino, del ser perfecto. Y ese fue mi homenaje a Federico García Lorca. Y estas fotos, bueno, tenemos un trabajo muy intenso que inclusive le estoy proponiendo a Mechas que hagamos una retrospectiva aquí en el museo con el trabajo con Rubén Afanador. Y porque para mí, pues representa realmente lo que yo soy, lo que hago hoy. ¿Me puedes dar luz, porfa? Yo, cuando me preguntan por qué creé un colegio para el cuerpo, cuando yo digo colegio del cuerpo, la gente me dice, ¿colegio del qué? Muchas veces ponen colegio del cuervo, colegio del cuero, del puerco, de todo. Un colegio para el cuerpo. ¿Por qué un colegio para el cuerpo? Cuando yo empecé a pensar en este nombre para mi institución, cuando yo decidí irme a Cartagena en el año 94, de casualidad llegué a vivir en una calle en el centro histórico que se llama la calle del Colegio. Y ahí vivía en un loft, en ruinas, cuando Cartagena todavía estaba en ruinas. Y desde ese loft donde yo vivía, enfrente había un colegio que se llamaba el Colegio San Carlos Borromeo. Y estaba en ruinas también y tenía unos espacios formidables. Y yo decía, en ese colegio, en ese espacio yo quiero crear mi colegio. Y sería perfecto porque sería la calle del colegio. Y pensaba en colegio porque yo había odiado tanto el colegio. Me fue tan mal en el colegio. Fui el peor estudiante declarado en el Colegio San Carlos de Bogotá, donde estudió el presidente Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana y todos esos personajes. Allí yo estudié 11 años y me fue como los perros en misa. Todos los días estaba al borde de ser expulsado. Mis calificaciones eran como un campo de batalla, rojo todo. Siempre en el borde, pero mi papá decía que no, que era el mejor colegio de Colombia y que yo tenía que estudiar y graduarme del Colegio San Carlos de Bogotá. Y aguanté 11 años. Y me iba volviendo loco, literalmente loco. Yo no podía. Yo siempre decía que yo era como un niño, el niño de la vivienda, en el lugar equivocado. Porque no era culpa del colegio. O no era culpa mía, o no sé, o era culpa de que yo no estaba en el sitio que tenía que estar. Un colegio donde las matemáticas y el fútbol eran, mejor dicho, el alfa y el omega. Y si uno no era bueno para lo uno, o para lo otro, o para los dos, era un fracaso total. Y yo era una maleta para los dos. Matemáticas 0, fútbol -0. Y entonces estuve ahí sufriendo como una víctima, realmente una víctima de una educación muy equivocada. Y además porque era un colegio físicamente muy violento. Nos pegaban. Así como pegan aquí en Antioquia también. Yo quisiera hacer un examen, no, mejor no lo hago. Pero el otro día lo hicieron en un evento al que fui, que dijeron, alce la mano los que nunca les pegaron cuando niños. Alcen la mano los que están aquí, a los que nunca les pegaron cuando niños. Ha mejorado la situación. Aquí en Antioquia pegaban, yo no sé si todavía, pero aquí daban rejo a la lata.
todavía. Y esa violencia, nos preguntamos por qué Antioquia, yo soy antioqueño, ¿por qué Antioquia es el departamento más violento del país? ¿Por qué es el departamento que más víctimas ha producido en este conflicto horrendo? De ahí viene la violencia. Lo que nos escriben en el cuerpo en esos primeros 6 años es lo que escribimos después el resto de nuestras vidas. Y por eso tenemos que tener un cuidado infinito con nuestros hijos. Y yo por eso digo que yo creé un colegio para el cuerpo, porque lo que yo más odié en mi infancia fue el colegio y lo que más sufrió en mi infancia fue mi cuerpo. Entonces crear un colegio para el cuerpo era una manera de crear un lugar para curar mis propias heridas, un lugar de resiliencia, un lugar de poder asociar el placer con la disciplina, que son casi siempre hermanos enemigos, hermanos. ¿Cómo se puede aprender con placer? ¿Cómo la disciplina puede ser pasión y puede ser un goce impresionante? Y eso fue lo que yo traté de hacer creando el Colegio del Cuerpo. Porque yo estoy convencido, y aquí sí me voy a ir a donde me había ido antes, y voy a hablar un poquito de eso, de esto. Vamos a ver. Yo soy pésimo para la tecnología, pero aquí va. Yo estoy convencido de que la educación no sirve para nada. Y eso que creé un colegio para el cuerpo. Colegio y cuerpo son sinónimos, por eso se habla de un cuerpo colegiado, por eso se habla de un cuerpo de baile, un cuerpo diplomático, un cuerpo individual y un cuerpo colectivo. Entonces, cuando esculpimos un cuerpo individual todos los días a través de la danza, a través de la técnica, estamos también esculpiendo una célula, un órgano de ese cuerpo colectivo. Y por eso yo quise llamar esta charla también La vida como obra de arte, porque nosotros como bailarines vivimos dentro de nuestra obra de arte. Somos la obra de arte. Nuestro cuerpo es objeto y sujeto a la vez de nuestro trabajo. A diferencia de un escultor o un pintor, nosotros trabajamos todos los días con el cincel de la técnica, formando un cuerpo de bailarín. Tengo ya 60 años y empecé a los 24 años, o sea que tuve una vida corta activa, porque además desde que empecé a hacer el Colegio del Cuerpo me tocó sacrificar mi cuerpo en gran medida para parir otros cuerpos, porque conseguir la plata de una institución todos los meses es un trabajo de gestión impresionante. Pero yo estoy convencido, y lo digo siempre, y lo he dicho en muchos foros y en muchos lugares a donde he ido, que la educación no sirve para nada. Es más, yo estoy convencido que es que la educación no sirve absolutamente para nada. A menos que nos ayude a descubrir quiénes somos. Porque yo estoy convencido de que todos los seres humanos, cuando llegamos al colegio, ya llegamos siendo alguien. Muchas veces pensamos que llegamos a que nos digan quiénes tenemos que ser. Nosotros apenas cortamos el cordón umbilical con nuestra madre, empezamos a hacer un proyecto cósmico completamente diferente e independiente. Los padres muchas veces se sienten dueños de sus hijos. Los padres no son dueños de sus hijos. Han parido seres que son completamente autónomos e independientes. Y por eso yo creo que debemos aprender en la educación para qué llegamos a este mundo. Y yo sí creo, sin tratar de ser esotérico, ni mesiánico, ni qué sé yo, que sí llegamos a este mundo con una misión, con un proyecto congénito. Gabo lo llama, García Márquez, ya que estamos aquí con el Festival Gabo, donde vamos a estar participando, Gabo habla de las vocaciones congénitas. Uno nace siendo algo, y la obligación de la educación es justamente eso. La educación tiene que ayudarnos a descubrir esa vocación. La educación tiene que ayudarnos a escuchar esa voz. Si la educación no nos ayuda a escuchar esa voz, ¿de qué carajo sirve la educación? Si la educación simplemente es para domesticarnos y
y acumular y llenarnos como si fuéramos unas salchichas de conocimientos. Yo pienso que esa voz interior solamente la podemos escuchar si estamos en las manos de una educación generosa, de una educación que engendre, de una educación que nos observe, que nos explore y que diga quién es esta persona que tengo delante de mí. Y por eso es una educación que revele y que revele, que nos revele quiénes somos, pero también que nos revele frente a el conformismo, la resignación, la uniformidad, la mediocridad y la frustración. Yo estoy convencido, esta es la frase que yo más escucho, sobre todo con el tema de la danza. Muchas veces me encuentro la gente que me dice, muchas mujeres sobre todo me dicen, porque los hombres no se atreven, pero muchas mujeres me dicen, oiga, ¿sabe qué? Yo soy una bailarina frustrada. Si yo pudiera volver a nacer, si mi papá me hubiera dejado, si me hubieran pagado eso, si yo hubiera, no sé. Y lo mismo en otras profesiones. La mayoría de la gente, el 90% de la gente hace lo que puede y lo que le toca y no lo que es. La carrera en la que pudo pagar, lo que su papá quiso que fuera. Pero muy pocos tenemos la suerte y el privilegio de poder decir, yo soy lo que hago. Y yo hago lo que soy. Y yo amo lo que hago porque hago lo que amo. Y yo creo que eso tiene que desaparecer. Por eso para mí no hay ninguna forma de riqueza más grande que la vocación asumida y escuchada. Es la única forma legítima y real de la riqueza, es la vocación asumida y realizada. Yo le digo a los muchachos del Colegio del Cuerpo, yo les digo, ¿saben qué, muchachos? Los muchachos de nuestro colegio son en su gran mayoría de estratos populares. Vienen de los barrios más difíciles, de la ciudad más racista y clasista de Colombia, que es Cartagena de Indias. Y yo les digo a los muchachos, ¿saben qué? Mire, yo me considero el ser más rico del mundo, porque lo tengo todo y no poseo nada. Yo no digo que ese sea el modelo único a seguir. Por supuesto, tener cosas materiales, maravilloso, la casa, el carro, la beca, el televisor en color, todo. Pero yo realmente he decidido que yo vivo de otras cosas. Vivo de mi trabajo, viajo con mi trabajo, tengo una bicicleta roja y pago arriendo. Y como no tengo hijos y no tengo a quien dejarle nada, entonces lo único que voy a dejar es mi pensamiento, el Colegio del Cuerpo, sí, tal vez la sede que queremos construir cuando consiga los $5 millones que necesito para eso. Y entonces está esta identidad gozosa entre el ser y el hacer, que es el privilegio mayor. Ay, ¿qué pasó? Ser y hacer. Esto. ¿Cómo lograr esa identidad entre la vocación y la profesión? Yo sé que a lo mejor esto suena a una charla de autoayuda, o yo qué sé, pero es que, por Dios, es elemental hacer lo que somos. La gran mayoría no tenemos esa oportunidad. Y pasamos por este tiempo que nos dieron haciendo lo que no nos gusta. Y por eso me parece tan importante el papel del maestro. Gabo decía que la profesión más bella del mundo era la del periodista o la del contador de historias. Yo no estoy de acuerdo con Gabo. Yo fui amigo de Gabo, lo quise muchísimo, lo respeto y lo admiro y lo leo todos los días, pero yo con Gabo no estaba de acuerdo en eso. Yo le decía, no, Gabo, para mí la profesión más bella del mundo es la profesión del maestro. Y en este país y en este mundo el maestro es un ser de segunda, tercera categoría. Muchas veces el maestro es un fracasado, o es un tipo resignado, o es un mediocre. El maestro, sí, un profesor, sí. Es que no pudo ser más, sino un profesor. Y yo considero que los maestros, los profesores, deberíamos, porque yo trabajo en eso, ser considerados como tesoros de una sociedad. Porque el maestro es un guía, es un orientador, es un ayo. Esa palabra es bellísima, el ayo. En Cartagena se dice mi aya. Mi aya es mi niñera, ¿sí? El ayo, el conductor, el medium, el mentor. Pero para mí lo más bello es pensar en el maestro como un fabricante de alas.
y en los colegios como fábricas de alas. Pero por lo general los colegios son lo contrario, son peluquerías de alas. Allí le dicen a uno todo lo que no puede llegar a ser. Sea realista. ¿Quiere ser artista? ¿De qué va a comer? Eso me decía hoy hablando con el hermano de Gabo, que me tocó venir en el aeropuerto, en el taxi del aeropuerto. Me decía que el papá de Gabo le decía, vas a comer papel. Y Gabo, sí, comió del papel y comió de su máquina de escribir. Él me dijo una vez en México, me dijo, Mercedes tiene más zapatos que Imelda Marcos. La dictadora, la esposa del dictador de Filipinas, tiene más zapatos que... Y todo a punta de máquina de escribir. Él tenía ese orgullo de que había logrado, porque le entregó a su papá el cartón de abogado y le dijo, tome papá, yo soy un escritor. Y él sabía que él era un escritor y tuvo la clarividencia de asumir eso. Pero la mayoría de la gente no tiene esa fuerza de emprender el vuelo. Y por eso el papel del partero, el papel del maestro es el de un partero. La mayéutica es justamente eso, el método socrático de cómo lograr que la persona dé a luz su espíritu maestro, su propio espíritu maestro. Porque así como lo decía Isaac Stern, mi mejor maestro, el violinista judío, mi mejor maestro fue aquel que me enseñó a enseñarme a mí mismo. Aprender a aprender. Y este es Coetzee, o Coetzee, no sé cómo es que se pronuncia, el premio Nobel sudafricano, que dice esto en su novela Summertime, verano. Aquella que llamo mi filosofía de la pedagogía es de hecho una filosofía del aprendizaje. Proviene de Platón, pero la he modificado. Antes de que el verdadero aprendizaje pueda darse, creo que debe existir en el corazón del discípulo un anhelo profundo hacia la verdad, un cierto fuego. El verdadero discípulo arde en su deseo por saber. En el maestro reconoce o aprehende a aquel que se ha acercado más que él a la verdad. Tanto desea la verdad encarnada en el maestro que está preparado para quemar su antiguo ser con el fin de alcanzarla. Por su parte, el maestro reconoce y estimula el fuego en el discípulo y responde a éste quemándose con una luz más intensa. Así, juntos se elevan hacia una dimensión más enaltecida, por así decirlo. Y eso es, yo creo, el eros pedagógico, esa relación maestro-alumno donde es un intercambio de fuegos, donde este amor de pirómanos se incendia el uno al otro, y cuando uno reconoce en la mirada de un alumno a alguien que está incendiándose con uno, eso es lo más extraordinario. Los que son maestros, alcen la mano, aquí hay profesores. Ah, qué maravilla, mira, hay una cantidad de profesores. De diferentes áreas, espero, no solo de artes. Ojalá que haya profesores de matemáticas, ¿no? Profesores de biología, profesores de arte. Hay más, sí. Bueno, aquí, lo que es importante es que a estas charlas vengan los de matemáticas, que vengan los empresarios, que vengan los militares, porque casi siempre terminamos hablando de la importancia del arte entre artistas, entre los que estamos convencidos, entre yo con yo. No, necesitamos tener aquí a los que no se dan cuenta de que la educación artística es fundamental, que es que no es una diversión ni una costura, que no hay maestros de primera y maestros de segunda. El otro día llegué yo a la Secretaría de Educación de Cartagena a hablar con la secretaria de Educación, doña Lesbia, se llamaba ella. Y llego allá, doña, y le digo, buenos días. Dice, ay, maestro Restrepo, yo a usted lo admiro muchísimo. Me dice. Yo lo admiro mucho porque ustedes se ocupan de las competencias blandas. Yo inmediatamente me sentí como un flan, las competencias blandas. Yo sé lo que quieren decir las competencias transversales, las que se pueden acomodar en el currículo de muchas, pero siempre se ha considerado eso. Están las competencias duras, las varoniles, las matemáticas, las ciencias, y están las blandas. Imagínense, mi profesión es un diminutivo, bailarín. Bailarín rima con filipichín, con espadachín, con saltarín,
con Mapuchín, como me decía mi papá cuando me quería fulminar. ¡Mapuchín! Papá, me voy a volver bailarín. Para un papá costeño. Mierda, no joda, se jodió esta vaina. Bailarín. Y yo a los 24 años dije, voy a ser bailarín. Claro que cuando voy en el aeropuerto y me preguntan profesión, yo pongo siempre coreógrafo. Suena mucho más perrencudo. Y yo entonces ahora, para no seguir hablando tanta vaina, voy a hacer una pequeña danza para ustedes que habla justamente de eso. Y se llama El divertimento trágico sobre el capítulo 68 de Rayuela de Julio Cortázar. Esta la creé en el año de 1984. Tiene ya muchos años y me acompaña como una especie de mantra y la sigo haciendo porque me parece que ...61 años. Uy, esto se mueve rarísimo. Pero no caerme, bueno. ¿Cómo? ¿Podríamos apagar la sala, por favor? ¿Y quitamos eso también? O espérate, a ver qué ponemos ahí. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso, y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cincopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban algo como un ulucordio, los encrestoreaba, los extrayuxtaba y paramovía. Entonces era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante en boca pluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobreumítica gopausa. ¡Evoé! ¡Evoé! Volposados en la cresta del Murelio se sentían Valparamar, perlinos y márulos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias.
Apenas se le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso. Y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina, al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoriaba, los extrayuxtaba y paramovía. Entonces era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadiollante en boca pluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobrehumítica gopausa. ¡Evoé! ¡Evoé! Volposados en la cresta del Murelio, se sentían Valparamar, Perlinos y Márolos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en carinias casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. Apenas se le amalaba, apenas cuando yo era un niño pequeñito, yo no era feliz. Mi papá tenía muchos perros. Todos los domingos íbamos a cazar. Cuando la perdiz caía herida, yo tenía que rematarla. ¡Luna! Gracias. Esta historia, que es real, mi padre me llevaba todos los domingos al páramo de Chusacá, en las goteras de Bogotá, cerca a Usme. Todos los domingos de mi infancia iba a cazar con mi padre. Y mi padre me compró una escopeta y quería que yo fuera un macho. Y yo no quería matar a esos pajaritos. Y quería matar a los conejitos. Y mi papá me entregaba los conejos y las palomas heridas, malheridas, y me decía: toma, mijo, remátala. Y yo tenía que cogerla contra una piedra, partirle el cráneo y luego colgarla aquí en unas horcas, y con 30 caicas o conejos caminar durante 7 horas con el pantalón rojo de sangre detrás de mi padre, porque él quería un hombre. Y esto lo cuento no para suscitar la compasión, aunque les agradezco si la sienten, sino porque
Es así que nos han educado. La letra con sangre entra. El primer día de clases en el Colegio San Carlos de Bogotá, Sister Edwin, la monja diabólica, que debe estar quién sabe en qué anillo del infierno, no entendí una instrucción que me dio en inglés y me cogió así. Hasta que me reventó la nariz y la boca. Cuando ya vio la sangre así, me agarró así y me llevó corriendo al baño, me limpió, se puso a llorar y me suplicó que no le contara a nadie. Ese fue mi primer día de clase en el Colegio San Carlos. Y de allí empezaron 11 años. Eso para muchos de ustedes es como ciencia ficción. Y es como si estuviera aquí hablando ¿cómo se llama? Charles Dickens de Oliver Twist o una cosa así. No, Colombia 1963. Y después nos preguntamos, ¿por qué 8 millones de víctimas? ¿Por qué 250,000 personas muertas? ¿Por qué 100,000 desaparecidos? Es muy clara, la respuesta está ahí. La respuesta está en la educación del cuerpo. Y yo traté, en la medida que he podido, de desvirtuar esa ecuación que dice que el abusado se vuelve abusador. Y traté de construir una institución que a través de esa mayéutica de las vocaciones pudiera ayudar a descubrir a unos jóvenes que vienen de la violencia, muchos de ellos desplazados, muchos de ellos historias tremendas, una profesión, una nueva noción de riqueza, una profesión que es una vocación. No sé cuánto tiempo me queda, Mechas, ¿qué horas son? Pero tal vez podremos hablar un poco con ustedes, si alguien tiene preguntas. Yo pediría que las preguntas fueran verdaderas preguntas y no mini conferencias, porque si no aquí no salimos nunca, sino como cosas muy puntuales. Si alguien quisiera, creo que hay micrófonos que pueden circular. Pero ya solo para terminar, yo escribí un artículo que salió hace poco en El Tiempo, hace como 6 meses, que llamé Educación para el éxito, para la felicidad o para la plenitud. Y yo hago una diferencia muy clara entre estas 3 dimensiones de lo que la educación puede aportarnos. El éxito, por lo general, lo asociamos a lo profesional y a lo económico, ser exitoso, ser reconocido. Ser felices, yo personalmente no creo en la felicidad. Creo que existen momentos de felicidad, flashes de felicidad, pero ese espejismo muy gringo que nos han creado de the happy, brave new world, no sé qué, happy, no, la felicidad, yo por eso cuando leo en el periódico que dicen Colombia es el segundo país más feliz del mundo, cada rato sale eso. ¿Ustedes han leído eso? Y uno dice, ¿cómo es posible que digan esa estupidez? ¿Cómo puede ser el segundo país más feliz del mundo el país de los 8 millones de víctimas, de no sé cuántas mujeres y niños violados? Será el país más cínico, pero el país más feliz. Si somos el país más feliz, somos entonces el país más enfermo también. Y yo por eso me alegré mucho cuando un cierto presidente nombró a un psiquiatra como comisionado de paz, porque yo dije, por fin, la ternura. Pero parece que no. Y luego, la plenitud. Yo sí creo en la plenitud, porque la plenitud no necesariamente está asociada a la felicidad, ni a la belleza. La plenitud es simplemente la realidad de la vida, con lo hermoso que tiene y lo terrible, con los prodigios y los oprobios. Yo creo que la plenitud es eso, la dimensión trágica de la vida, que también puede ser hermosísima, y la dimensión estética también, y la tristeza puede ser hermosísima. Así me lo dijo un día un padre de familia en el Colegio del Cuerpo, que me dijo, quiero agradecerle a mi hija, porque hoy me hizo entender que la tristeza puede ser hermosa. Y me dice, profe, y quiero decirle algo, no entendí nada, pero me encantó. Entonces yo le dije, no hay que entender nada.
Hay otras formas de entender, no todo es la razón. A veces pensamos que la mente está confinada en el cerebro y resulta que la mente no está confinada en el cerebro. La mente está en todo el cuerpo, así como el alma está en todo el cuerpo y así como el cuerpo está en todo el cuerpo. Tan espiritual es mi sangre como física es mi tristeza. Yo creo que eso tenemos que entenderlo, que no podemos dividir el cuerpo mental, el cuerpo físico del cuerpo espiritual. El cuerpo mental se lo damos al profesor de matemáticas, el cuerpo físico se lo damos al de educación física y el cuerpo espiritual al de religión, qué sé yo. Cuando en el espacio vacío de la danza, del estudio de danza, podemos aprender matemáticas, geometría, física, biología, con todo el mundo alrededor, a través de la experiencia del cuerpo, de todo el cuerpo. Y ahora para terminar vamos a hacer un ejercicio de matemáticas con el cuerpo. Preguntas. No sé, porque si no, no me callo nunca. Eso, lo que dice Gabo, la fórmula magistral, trabajar en lo que a uno le gusta y solo en eso. Y Gabo decía, mandemos la ortografía al carajo. Mandemos la ortografía al carajo. Sí, por allá. Tal vez te agradezco si me dices tu nombre y qué haces, como para saber con quién estoy hablando. Bien. Mi nombre es Jorge Ruiz, soy licenciado en Educación Física, he trabajado con el arte 14 años aproximadamente. Y una pregunta, pues creo que un poco simple, pero quisiera saber el enfoque espiritual que maneja el Colegio del Cuerpo para desarrollar pues como la tendencia que estás trabajando, simplemente eso. Pues mira, el enfoque espiritual es que yo siento que el arte es en sí mismo una forma de espiritualidad. Yo no soy religioso, pero sí me considero una persona profundamente espiritual. Y yo creo que el consuelo que nos da la música, por ejemplo, la gran música, la conexión con fuerzas extraordinarias, inefables, que no podemos nombrar. Yo a veces digo, cuando me pongo a pensar en cómo será eso de morirse, digo, lo único que voy a extrañar mucho es la música. Espero que haya mucha música ya. Y música de la que me gusta, no reggaetón y esas cosas que me imponen todo el día en Cartagena, en esos picos, con esa violencia tan impresionante. Pero la música que yo oigo, yo cada día oigo una música más... Me he vuelto últimamente loco con la viola de gamba, que es la antecesora del cello, y el gran Jordi Savall y los grandes compositores que hacen estas especies de grandes soliloquios con la viola. Y son meditaciones, son melodías que uno nunca puede llegar a silbar, porque son... Hay una película que si no la han visto se la recomiendo mucho, que se llama, ya tiene muchos años, se llama Todas las mañanas del mundo. Toutes les matins du monde, en francés, sobre la vida del gran compositor Magan Marais y su maestro Saint Colombe. Y es viola de gamba venteada. Entonces el arte como una forma de espiritualidad. Mira, José Antonio Abreu, alcen la mano aquí los que saben quién es José Antonio Abreu. Impresionante. Yo les quiero decir una cosa. José Antonio Abreu, el maestro José Antonio Abreu, que murió el año pasado, o este año, espérate. ¿Ah? ¿El año pasado? No. Creo que durante el Festival de Teatro de Bogotá, yo estaba dando una presentación en el Auditorio León de Grave y vino alguien a decirme, acaba de morir el maestro José Antonio Abreu. José Antonio Abreu creó en Venezuela lo único que hoy funciona en Venezuela, que es el sistema de orquestas juveniles de Venezuela. Si ustedes no han visto ese documental en YouTube, hoy mismo tienen esa tarea. Se llama Tocar y Luchar. Tocar y luchar. Y es lo más, van a llorar, lo más potente que uno puede ver. Y eso que ya tiene varios años. Eso era cuando el sistema de orquestas de Venezuela tenía solamente 600.000 niños de todos los estratos
en el sistema. Hoy el sistema tiene 1 millón de niños haciendo la mejor música del mundo. Ustedes han oído hablar seguramente de Gustavo Dudamel, el gran director de orquesta. Él es uno de los egresados del sistema. Y José Antonio Abreu decía, no hay forma más dramática de la pobreza que no tener acceso al arte. Al arte de alto nivel. Yo no digo que el arte popular no sea de alto nivel, puede haber arte popular con mayúscula. Yo creo que solo hay 2 tipos de arte, arte bueno y arte malo. Eso lo decía Paul Valéry y luego Béjart con respecto a la danza. Solo hay 2 tipos de danza, danza buena y danza mala. La música es una forma de espiritualidad, la danza, todas las formas artísticas son espíritu. Por acá, no sé dónde está el micrófono. Ah, mira. Hola, mi nombre es Virginia Blaistein, soy argentina. No se nota. No. Se suspendió un taller, entonces tuve la oportunidad de poder venir. Me llamo a mí misma aprendedora y cuidadora del alma infantil. Suena muy fuerte, pero así es, lo ando haciendo. Entonces te quería preguntar, ¿qué vínculo podés observar ahí en el Colegio del Cuerpo entre una niñez que jugó, un niño y una niña que han podido jugar de manera libre, no dirigida, no intervenida por el adulto en la calle, sin, digamos, juego por jugar, luego con ese cuerpo que baila? Si has podido hacer alguna relación. Mira, me regalas otra vez, me voy a devolver aquí. Yo tenía este maestro en la escuela de Martha Graham en Nueva York que se llamaba Stuart Rhodes, que fue partener de Martha Graham muchos años. Y Stuart Rhodes escribió este artículo sobre la ética de la danza e hizo este paralelo entre lo que los deportes le aportan a la educación y lo que la danza le aporta. No para ponerlos a pelear, aunque yo estaba feliz, porque como yo sufrí tanto con los deportes, pero porque le tenía miedo al fútbol, le tenía miedo a las patadas, le tenía miedo a la bola de béisbol que me partía las gafas, porque yo era un gafufo, gordito y no sé qué. Entonces, el deporte ofrece ejercicio, desafío, sociabilidad, recreación, todo eso. Y autotrascendencia. La danza sirve a todo eso, pero además, tú que eres educador físico, te introduce en el vasto universo del arte. En los deportes la competencia es primaria y abierta, en la danza es secundaria y sublimada. La competencia no es el fin primero. Por supuesto que hay competencia en la danza, pero digamos que no estamos todo el día viendo a ver quién alza la pata, bueno, sí, un poco a veces quién alza la pata más alto, quién salta, quién se abre más, pero no es el mismo tipo de competencia, diría yo. En los deportes tienden a separar a las personas por géneros. Yo estoy en contra de la educación separada por géneros. Yo estudié en un colegio de hombres toda mi vida y me parecía una tragedia no poder estudiar con mujeres. Cuando ya me salí del San Carlos al borde de la locura, me pasé al Liceo Boston, que era un colegio donde yo había hecho pre-kinder, hice como el ciclo completo, y ese colegio lo volvieron mixto el año en que yo llegué. Entonces éramos 5 hombres y 40 mujeres en la clase. Cada uno andaba con 8 por el recreo, como una especie de harén impresionante. La danza estimula la mezcla de edades y de capacidades físicas. Es más fácil de extender a los minusválidos, a las personas mayores y a los enfermos. Los deportes tienden a recompensar y a maximizar el logro. La danza a recompensar y maximizar la participación. Muchos deportes son una metáfora de la guerra. La danza, una metáfora del amor. Y yo creo que eso es muy potente. Cuando yo veo el campeonato de fútbol, yo no niego que ahí hay auténticos bailarines y artistas extraordinarios y gladiadores formidables. Pero cuando yo veo cómo 2 ejércitos de 2 países se enfrentan por una divisa, por un balón, y son capaces de matarse, de sacarse sangre, y las barras bravas también capaces de matarse por algo tan abstracto como meter un gol. Digo, allá hay una metáfora compleja de la guerra que hay que replantear.
La danza también puede hablar de la guerra. Las fotos que les mostré de la primera obra es una metáfora de la guerra, lo que hicimos allí. No sé si respondo tu pregunta, no porque hablé de los deportes, sino del juego. Yo creo que el juego no dirigido, el juego libre, la creatividad, yo creo que lo que tenemos que estimular es que cada uno pueda encontrar su propio lenguaje, su propio juego. Nosotros, por ejemplo, no creemos en el cuerpo ideal, a diferencia de muchas escuelas de danza que sí piensan que el cuerpo ideal es el que tiene el pie no sé cómo, apertura no sé qué. Nosotros no creemos en eso, nosotros creemos en el bailarín ideal, creemos en el ser humano ideal. Es decir, por eso decimos, no somos una escuela de danza contemporánea, somos una escuela contemporánea de danza. Y en ese sentido, creemos que cada ser humano es un mundo único e irrepetible. Y eso es lo que hay que estimular, esa unicidad, esa singularidad. Y yo creo que eso a través del juego no dirigido se descubre entonces esas particularidades de cada ser humano. ¿Alguna otra? Por acá, así. Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Álvarez, soy fotógrafo. ¿Cómo te llamas? Juan Sebastián Álvarez. Ah, Sebastián. Y mi pregunta es algo más íntimo. ¿Más íntimo? Sí. Dale. Quisiera que me contaras, pues porque creería que después de la danza, para llegar en tu vida, fue como tu amor, tu musa y tu inspiración. Quisiera que me contaras un recuerdo de ese flachazo, como le dices tú, de felicidad que tengas de tu infancia. Ya lo comenté. Mi abuela, mi tía abuela, en Cartagena. Mi tía abuela era organista en la iglesia, en la catedral de Cartagena. Y cuando yo iba allá, yo me escapaba del Colegio San Carlos y de mi papá. Mi papá hoy tiene 91 años y es un hombre muy interesante, es un artista. Lo que pasa es que él no pudo desarrollar su carrera artística porque mi hermano mayor es autista y sordomudo y él tuvo que encargarse de cuidar a este hijo que hoy tiene 64 años y que todavía pues está dependiendo, ¿no? de nosotros, de instituciones, todo eso. Pero yo me iba allá porque mi padre era muy duro conmigo, yo era el único hombre, solo tenía mis 3 hermanas, y entonces él tenía muchas expectativas de que yo iba a ser su compañero, su prolongación, sí, y yo era todo lo contrario. Yo no era ni amanerado ni nada de esas cosas, pero era una huevita, era una maleta para los deportes, no me gustaba la cacería. Tenía una vocecita así, mi papá me regañaba todo el tiempo por la voz. Entonces yo iba donde mi abuela Maruja, y Maruja, yo allá era feliz porque Maruja me aceptaba tal como yo era, me quería tal como yo era, y me enseñó la belleza de la música. Entonces yo cuando iba esos meses a Cartagena, y por eso hoy vivo en Cartagena, buscando el fantasma de mi tía Maruja. Entonces yo creo que si me preguntas, el momento más feliz de mi vida era al lado de una señora mayor. Por eso yo pienso que la relación, los que estamos aquí, que hemos tenido un buen abuelo o una buena abuela y que hemos tenido una relación bien bella con un abuelo, somos diferentes a los que no tuvieron un abuelo o una abuela. Porque ese intercambio de complicidad, de sabiduría, de imaginación y memoria, todo eso yo creo que nos hace diferentes. Entonces, mis momentos más alegres, mi abuelita, mi tía abuela, porque yo no conocía a mi abuela real. No sé si satisfactorio la verdad. Sí. Ya. Hola, yo había visto hace poco... ¿Cómo te llamas? Alejandro. En ¿Qué este haces? momento estoy aprendiendo ballet clásico y danza contemporánea. Bailarín. Sí. Aunque todavía no me considero porque creo que, al menos como quiero llegar a bailar, todavía no lo soy. Entonces, Pues fíjate que me recuerdas, ¿qué edad tienes? 22. Me recuerdas exactamente a cómo era yo a tu edad. Es que... 24 años, tenía el pelo igualitico, tenía pelo, Sí. tenía pelo, gafitas, completamente una especie de hippie cisne que quería... Pero bueno, perdona, pero es que me estoy viendo
De allá vengo. Me pasó algo parecido porque estaba viendo una presentación tuya en Londres, creo que como Royal Albert Hall, si no estoy mal. Un TED, una charla TED. Sí, estaba viendo y también llegué a sentir como una identificación. Entonces me pareció muy interesante verte aquí. Algo que te quería preguntar es cómo a los 24 años te das cuenta de que el baile era lo que querías hacer. Pues si bien era el cuerpo como lo que había padecido como en tu niñez, es como, pues cómo haces esa asociación a los 24 años de esto es lo que quiero. Pues tuve una partera. Eso es lo que uno necesita. Alguien que le diga tan, porque uno a veces solo no puede. Y tuve una compañera en la escuela de teatro. Yo primero estudié piano 9 años. O sea que yo sabía que el arte era mi camino. Pero el piano era muy difícil porque entre el San Carlos, mi papá y el piano era muy complicado. Mi papá me compró un piano, me puso en clases de piano y al mismo tiempo me compró una pera de boxeo, un punching ball. Entonces yo tenía que tocar a Chopin con una delicadeza extrema y con esos mismos dedos tenía que después ir a partirle la cara al vecino que él ponía una foto ahí, es que para que yo me entrenara. Bueno, primero eso. ¿Pero por qué conté eso? Partera. Y luego el piano, yo sabía. Luego cuando salí del colegio muy confundido, quería escribir. Escribía poesía, empecé a escribir poesía en el Liceo Boston. Y entonces decía, yo quiero escribir, pero no puedo decirle a mi papá, voy a ser poeta. Entonces, periodista. Entonces mi papá, bueno, voy a ser periodista. Entonces me iba a ir a estudiar periodismo, pero mi papá me dijo, vaya y habla con un profesor de los Andes que se llama Ramón de Subiría, Tito de Subiría, y le planteas que quieres ser periodista, que te ayude. Entonces Tito me dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Me parece muy bien, yo te ayudo, no sé qué, pero ¿por qué no te metes un par de años en filosofía y letras para que amplíes tus horizontes y y después te vas a estudiar periodismo? Y yo dije, bueno, chévere. Y ahí, pues literatura. Entonces ahí estuve 2 años haciendo literatura. En un momento ahí tuve una crisis existencial profunda y tal, y me fui, me escapé, me iba a casar y me arrepentí, y me escapé del matrimonio y me fui a vivir a Capurganá. Y allá me conseguí un trabajo de maestro de escuela en Capurganá. Y ahí estuve. Y estando en Capurganá como maestro de escuela, estoy hablando de los años 70, no eras ni proyecto tú todavía. Estando allí llegó el padre Javier de Nicoló. ¿Ustedes conocen? ¿Alguien sabe quién? Alce la mano los que conocen al padre Javier de Nicoló. Muy pocos. El padre Javier de Nicoló es un apóstol italiano desde Bari y se está acabando como la pila, ¿no? O la mía, y se vino y puso el programa más impresionante de América Latina para atender niños, no de la calle, niños en la calle, porque a veces decimos los niños de la calle, no, son niños en la calle. Y estando allí, el padre Nicoló supo que había un estudiante de filosofía desubicado y tal, y me ofreció un trabajo, y me quedé trabajando con el padre Nicoló 2 años. Y estando allí con el padre Nicoló, empecé a ver a estos niñitos guerreros en la calle, guerreándose la vida, poniéndose toda clase de máscaras, metiendo droga, robando, etcétera, violentados, violados. Y yo dije, estos niños yo los podría ayudar con el teatro, porque el teatro puede ser una herramienta pedagógica muy potente para que ellos puedan exorcizar y contar sus historias. Y entonces me metí en la escuela de teatro, en la Escuela Nacional de Arte Dramático, que ya no existe, la ENAD. Y estando en la ENAD, apareció una compañera, Rosario Jaramillo, hija del historiador Jaime Jaramillo Uribe Pucci, y me empezó ella era una bailarina frustrada, y me dijo, mire sus pies, mire su apertura, mire su flexibilidad, usted es un bailarín, no sé qué, papá, yo sé, usted puede bailar. Y empezó a darme las primeras clases, me empezó a envenenar con el tema de la danza y a meterme y yo empecé a pensar, bueno, ¿y eso cómo es? Yo nunca en la vida he pensado en eso. Y de repente llegó una compañía norteamericana a Bogotá a bailar al Teatro Colón, la compañía de Jennifer Mueller and the Works. En ese momento era el top del top de Nueva York. Llegó a bailar al Teatro Colón. Y se le perdió una tina con la que ella hacía un solo entre una tina. Y le tocó montar una obra de emergencia y tenía que buscarse unos extras. Y se fue a la escuela de teatro y escogió 5 extras. Tú. Y me escogió a mí.
Yo era igualito así como tú y todo, pero tenía más barba. Y entonces así llegué yo y nada, me tocaba entrar al escenario con unos periódicos, sentarme, caerme, pararme, no sé qué tal. Y por primera vez en mi vida vi danza moderna del más alto nivel. Por primera vez vi lo que Martha Graham, que fue mi maestra, llamaba los acróbatas de Dios. Yo lloraba entre las patas del teatro viendo a estos bailarines, a estos ángeles. Y yo dije, Dios mío, esto es música, esto es teatro, esto es artes plásticas, esto es poesía, esto es filosofía, esto es todo, este es el lenguaje que yo estaba buscando. Y al día siguiente empecé con mis clases de danza técnica de Martha Graham con una maestra argentina, Cuca Taburelli, Elba Taburelli, y al año siguiente me conseguí una beca del gobierno colombiano del ICETEX para irme a Nueva York a estudiar con Jennifer Mueller. Le escribí una carta a Jennifer, que es otra cosa que aconsejo. Cada vez que ustedes quieran hacer algo y que quieran llegarle a alguien y decirle algo, escriban una carta. Y atrévanse a mandarla y escríbanla con el alma. Y no importa que sea el ser más importante y más inalcanzable, uno puede tocarle el corazón. Le escribí a Jennifer, le mandé unas fotos mías en todas las posiciones más imposibles de contorsionismo. Como dice, dije, mire, este soy yo, ayúdeme. Entonces me dijo, si se puede venir y paga el pasaje y aquí llega, yo le doy estudios gratis y tal, y le doy un trabajo aquí pues como barrendero. Yo no me acuerdo que yo limpiaba el estudio, era mensajero, lo que fuera, pero empecé a tomar clases con una compañía del más alto nivel. Y ese fue mi otra partera. Pucci, Jaramillo y Jennifer Mueller. Por allá creo que hay una última. ¿Qué horas son? Ya mechas, ¿no? ¿Qué horas son? ¿No? ¿Estamos bien? Aquí no, nos quedamos hasta las 10 de la noche. Hola, yo soy Juliana Uribe y soy bailarina de house jazz. ¿De qué? De house jazz. ¿Qué es eso? El house es una danza que nació en Chicago en los 70s y 80s, que fue como una mezcla experimental de el electro y el jazz y el blues. Ya. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que los temas que tocas en las obras que has hecho, que son temas para mí muy fuertes, ¿por qué elegiste la danza contemporánea como la técnica para poderlos expresar? ¿O qué técnica utilizaste? ¿Y por qué? No utilizo ninguna técnica en particular. Yo creo que las técnicas uno las aprende para olvidarlas. Porque las técnicas uno debe aprenderlas tanto para cualquier cosa, para el dibujo, para escribir. Si uno está pensando en la técnica, no avanza, se paraliza. Entonces yo no pienso en la técnica. Y la danza contemporánea me interesa como lenguaje porque la danza está más relacionada con la poesía que con la narrativa. A mí no me interesa tanto contar historias como crear imágenes, crear sensaciones, producir emociones. Entonces yo pienso que la danza contemporánea, como es más abstracta, permite que el espectador también sea más creativo. No es un lenguaje en el que le da uno todo masticado al espectador, sino que el espectador debe construir su propia lectura, su propia versión de lo que uno está haciendo. Entonces me parece que es un terreno mucho más amplio, más abierto. Y por eso me interesa la danza contemporánea como un lenguaje poético. Además, porque la poesía no es un género literario. La poesía es un estado del alma. Y yo creo que a mí me interesa mucho más un bailarín poeta que un bailarín técnico o un bailarín virtuoso. Me interesa mucho más alguien que sea capaz de construir esas imágenes. ¿Sí? Bueno. Ahí. ¿Una última? Bueno, listo. La última acá. Sí, la última y cerramos. Pero no tiene micro.
Buenas noches, Álvaro. Yo soy Adriana Zelaya, soy arquitecta. Arquitecta. Sí. Me encanta porque la arquitectura es tal vez, si estamos hablando del lugar del arte y del el espacio, la arquitectura y la danza son las formas artísticas contrarias en algún sentido, ¿no? La una la más permanente, la otra la más efímera. Y yo vivo con un arquitecto desde hace 25 años, mi compañero es arquitecto, y siempre decimos, hacemos completamente lo opuesto, pero nos complementamos por ello. Sí, espacio y tiempo. Espacio y tiempo, exactamente. Mi inquietud, Álvaro, es respecto a esta parte, digamos, de las vocaciones y pedagógicas. En tu experiencia, despertar esas vocaciones en estos muchachos en Cartagena, que no son vocaciones, que son estereotipos o que son, digamos, como los modelos convencionales. Llegar a ellos, ¿cómo ha sido esa experiencia tuya o qué has encontrado ahí? Pues he encontrado resistencias a veces, sobre todo de los padres, porque los padres, por supuesto, están preocupados de que sus hijos no van a comer papel, o de que van a vivir, o que tienen una profesión un poco rara. Yo creo que de todas maneras el hecho de que nos llamamos Colegio del Cuerpo también ha servido como para no disfrazar el hecho de que lo que vamos a hacer bailarines, pero sí porque hablamos del cuerpo, que es una dimensión mucho más filosófica y más amplia. Entonces, incluso el logo del Colegio del Cuerpo son unos niñitos haciendo como capoeira, y un niñito, entonces la gente piensa que es como artes marciales y tal. Entonces es una forma también de que cuando se dan cuenta están bailando. Pero lo interesante es que hemos logrado que esta profesión sea vista como una profesión. A pesar de que yo tengo, por ejemplo, en la compañía un muchacho que también como García Márquez, le tocó darle el cartón de ingeniero industrial a su papá para que lo dejara ser bailarín. Le dijo, tome aquí papá, ya estudié ingeniería industrial, soy un bailarín y quiero dedicarme a esto. Entonces yo creo que pues yo con ellos hablo así como hablo con ustedes hoy. Tenemos sesiones muy largas de echar carreta y de pensar y de compartir inquietudes, y yo les hablo de política y les hablo de todo esto que hemos hablado hoy aquí. Entonces ellos van construyendo su propio discurso y con el tiempo se van volviendo también ellos en educadores de sus padres. Porque yo creo que muchas veces estos muchachos nuestros han tenido unas oportunidades impresionantes. Ahora nos vamos la semana entrante, nos vamos un mes y medio para México y para Nueva York con este grupo de muchachos que muchos de ellos vienen del Mandela, de Urabá, del Bagre, Antioquia, de sitios muy complejos. Y estos muchachos ya son ciudadanos del mundo. Entonces sus padres ya los respetan porque ellos van y vienen como Pedro por su casa. Hablan otros idiomas, tienen una dignidad. Sí, pero también te pregunto como por esa sensibilización, o sea, llegar a ellos en el momento en que para ellos la danza y el baile nunca ha sido como esa oportunidad que ahora mencionas, y sin embargo cómo voltear como ese chip de ellos mismos, ¿no? ¿Cierto? De que hay una forma de vida. Mira, los niños y los jóvenes, hoy lo hablaba con unas amigas de la Fundación Sura, con quien estábamos reunidos, no sé si todavía están aquí o ya se fueron, pero estábamos reunidos hablando de eso. Yo les decía, la calidad es lo único con lo que tú puedes inspirar y lograr el cambio del chip. Si tú como el maestro Abreu, si tú les logras mostrar a esos niños y a esos jóvenes que vienen de la pobreza, muchos de ellos, que lo que tú les estás proponiendo es un proyecto de vida serio, que es algo muy importante, digno, ellos mismos se encargan de defenderlo y se sienten inspirados. Y yo creo que eso es lo más importante. Para terminar, te cuento esta pequeña anécdota. Nosotros trabajamos en Cartagena en la zona industrial, en un barrio que se llama Arroz Barato. Se imaginarán ustedes el barrio, Arroz Barato, en la zona industrial. Y la rectora anterior del colegio de Arroz Barato, que es un colegio de 4.000 estudiantes, una monjita, que tal vez amiga de Sister Edwin, le viene y nos dice, oiga, señor Restrepo, ese proyecto suyo del cuerpo
no nos parece pertinente para estos niños. Primero, porque los aleja de sus actividades presacramentales. Y segundo, porque esos niños que viven por aquí van a ser los obreros de las fábricas de la zona industrial de Cartagena. Ese es su destino. Como si nacieran con una especie de estrella de Caín aquí, son niños pobres que van a ser pobres históricos y van a ser siempre obreros. Y si hay alguno de ellos que tiene un sueño, no tiene derecho a tenerlo. Entonces, ahí está la tragedia de la educación, ahí está la tragedia de no tener una educación generosa, una educación partera, una educación que descubra y que revele y que revele. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Álvaro, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido. Los esperamos el próximo mes con una conferencia de este mismo ciclo, El lugar del arte, a cargo del profesor de la Universidad de AFIT, Efrén Giraldo. Entonces, los invito a consultar nuestra programación impresa para que nos sigan en nuestra programación de octubre. Y hasta pronto. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Gracias.